No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan ¿en qué? En la verdad. Qué privilegio tan grande conocer la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad ¿qué hace? Nos hace libres. Esa verdad es el poder del Evangelio de Dios que viene a rescatar lo que se había perdido, viene a tomar la iniciativa de traer su reino. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema principal y central es reino. El reino tiene que establecerse. La primera palabra que sale rompiendo el Nuevo Testamento entre el Antiguo y Nuevo, entre Malaquías y Mateo, es que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a hacer frutos dignos de arrepentimiento, una conducta que da testimonio de un nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Amén. Nuevo nacimiento, una nueva vida. Y es decisión nuestra, porque Dios ya hizo su parte. Por la gracia somos salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero tenemos tú y yo una tarea de comenzar a vivir una vida nueva y de caminar en esa fe y en esa vida nueva dando testimonio. El tema de hoy, que es hospitalidad, me llama mucho la atención y meditaba en la palabra. Y esa es una palabra que se deriva de hospital. ¿Usted ha estado en un hospital? Amén, hermanos. Por usted mismo, acompañando a un familiar, por un accidente, una circunstancia que es difícil. Sea por una enfermedad, sea por una circunstancia en la cual usted tuvo que asistir a un médico. ¿Y qué espera usted de un hospital? ¿Que lo atiendan, que sea un lugar donde usted pueda recibir una atención profesional, donde reciba usted una atención, donde le encuentra la necesidad, le da respuesta a la necesidad que tiene frente a una enfermedad, que tiene frente a alguna dolencia. Va mi suegra al hospital y va al médico y eso mi suegra le dice: me duele aquí, me duele acá, me pasa acá, todo, y usted y el médico están. Y cuando lo mira como a raticos, y eso lo mira uno como un bicho raro, y entonces uno dice, bueno, ¿sí? A veces se convierte en algo muy impersonal, en algo que no tiene para lo cual fue creado, que es ese código deontológico en una atención donde se atiende a la persona con misericordia, con empatía, con amor, con responsabilidad, con cariño, como esa vocación que debe tener todo aquel profesional de la salud. ¿Y qué es la hospitalidad? Si analizamos el texto, aquí nos está hablando desde el versículo 5, elogio de la hospitalidad ¿de quién? De Gallo. Por favor, sigamos la lectura en la palabra y mire cómo lo dice. Vamos desde el 5 al 8, que no se me cargos. Del 5 en adelante, dice lo siguiente. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas, ¿qué cosa? Algún servicio a los hermanos, especialmente a los que desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Dice la palabra: y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio. ¿A quién? A Dios, para que continúen su viaje. Versículo 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de ¿quién? De Él, de Jesús, sin aceptar nada de ¿quiénes? De los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos ¿con qué? Con la verdad. 1, 2, 3, 4 versículos. 4 versículos no más en esta mañana, que nos van a hablar y nos van a orientar acerca de la hospitalidad. Versículo 5. Fielmente te conduces. Y la pregunta de esta mañana: ¿qué testimonio darían los de su casa? ¿Qué testimonio darían los de su trabajo? ¿Qué testimonio darían los vecinos de cómo te conduces tú?
Se hace un silencio. Amén, hermanos. ¿Sí o no? Porque nosotros somos embajadores de un reino, embajadores de Dios, y debemos conducirnos de una manera fiel, de una manera íntegra, de una manera real, de una manera que no tiene doblez, que necesita realmente mostrar el poder del Espíritu Santo que obra en la vida del creyente. No es en sus fuerzas, no es en sus capacidades, es a través de la entrega y de la renuncia para vivir una vida nueva. Una vida en la cual dice, diga el débil, fuerte soy en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, para estar saciado como para padecer ¿qué? Necesidad. Es una vida que es fiel. Mira lo que dice la palabra. Fielmente te conduces. La fe genuina siempre produce obras auténticas. No maquillaje, no florecitas artificiales, no apariencia de piedad, como lo dice 2 de Timoteo 3 al final, que dice, oiga, ese carácter de los hombres tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evitan. Niegan la eficacia del poder de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque tratan de maquillar y tratan de mostrar algo que no lo son. ¿Amén? Hay personas que parecen un excelente afiche, un diseño donde hay un diseño de sonrisa, donde todo se ve muy bien, donde todo, hermano, y comenzamos a aplicar ese cristiañol y decimos, ¿y cómo está, hermano? Bien, hermano. Todo muy bien, bendecido en victoria, todo perfecto, nada pasa, todo está excelente. Y tenemos que entender que la palabra hospital nos habla de que cuando usted realmente se encuentra con el médico, le muestra y tiene apertura para decirle, tengo un problema, tengo una necesidad, tengo esta situación que se convierte en un imposible para mí, necesita tratamiento, necesito llegar a la fidelidad, pero tengo que ser sincero. No vamos a llegar a la fidelidad, a la credibilidad y a la integridad si no hay sinceridad. Necesitamos ser sinceros con Dios. Necesitamos realmente desnudar nuestro corazón y quitar el afiche y ver lo que realmente somos delante de Dios. Esto es un hermoso hospital, dice uno de los teólogos. Dice, oiga, la iglesia no es un museo de santos. No es un museo de lámparas, sino que es un hospital, ¿para qué? Para pecadores. Es un hospital para venir y encontrar sanidad, encontrar dirección, encontrar orientación, encontrar en medio de este mar del mundo de aflicción, refugio. La iglesia es un refugio. La iglesia nos enseña que nosotros somos imperfectos, pero que tenemos un Dios que perfecto. Y que persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida. Somos seres imperfectos, pero esa imperfección nos muestra la gloria de Dios a través de la entrega, de la renuncia y de reconocer que necesito su gracia y su favor. Amén, hermanos. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Están frente al primer imperfecto. Dice el apóstol Pablo, no que no haya alcanzado ya, ni que sea que perfecto, sino que una sola cosa hago, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Pilas con esto, versículo 5 dice, fielmente te conduces. Y ese primer punto nos habla que nace realmente de un amor que ama a Cristo. Esa hospitalidad no se puede dar, no se puede maquillar si tú realmente no conoces a Cristo, si no tienes una intimidad con Cristo, si no entiendes la obra de la redención y de la salvación viniendo a morir por los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que ¿qué? Cristo murió por nosotros. Esa hospitalidad no es como la del mundo. Esa hospitalidad no es como aquellos que quieren aparentar hacer buenas obras
para quedar bien con los hombres. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Vamos todos a Santiago 2:14. ¿Sí o no, hermano? Amén, hermano. Mire lo que dice Santiago, hermano de Jesús. ¿A quién se lo escribe? Una carta escrita a los judíos. Santiago, mire lo que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? Obras. ¿Podrá la fe qué cosa? ¿Salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están como desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, versículo 16, y alguno de vosotros les dice, ¿qué cosa? Y de paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es como muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo ¿qué? Obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué cosa? Por mis obras. Santiago lo que está mencionando y está diciendo es que realmente la obra que justificó a Abraham, que es el padre de la fe, ¿cuál fue? Una acción que la fe fue acción, una fe dinámica, una fe que confiaba en Dios, una fe que obedeció, una fe que estuvo dispuesta a obrar en tal manera que Dios le pidió a su hijo. Es una fe que está dispuesta a entregar todo por Dios. Una fe que conoce el carácter de Dios, conoce la santidad de Dios y conoce la obediencia de Dios. Porque lo que está diciendo es que Abraham estuvo dispuesto ¿a qué? A entregar a su hijo frente al altar. ¿Tú lo harías? ¿Yo lo haría? Está hablando de que es la autenticidad de la fe. Santiago se va a Génesis capítulo 22, desde el 9 al 12, cuando está hablando que en obediencia Isaac iba a entregar a su hijo en el altar. Una autenticidad de la fe y la realidad de la justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El justo muere por los injustos, el sin pecado muere por los pecadores. La justificación es la obra máxima de Cristo muriendo en la cruz por lo que no merecía ser rescatado. Pero su amor se muestra a través de una justificación, una obra de Jesús. Señor, en el huerto de Getsemaní Jesús dijo: no se haga ¿qué? Mi voluntad sino la tuya. Una fe que acciona, una fe que obra, una fe que toma la iniciativa, una fe que muestra realmente el carácter de Dios, la santidad de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios a favor del otro. ¿Me entienden? Miren lo interesante que dice Santiago. Santiago es una carta fuerte. Entonces, ¿qué? ¿Somos salvos por las obras? No, de ninguna manera. La justificación que ha traído Cristo a nuestra vida es realmente que en agradecimiento, en vida de lo que Dios ha hecho por amor a mí, ahora muestro ese amor a otros y le digo a otros: Cristo vive, Cristo reina, Cristo me salvó, doy testimonio. Dice el versículo 5 ahí en Juan: fielmente te conduces. Una fe activa, una fe dinámica, una fe que se goza, una fe que vive en la bendición de Dios, en la alegría de Dios, sirve a Dios, sirve al prójimo, al creyente y al no creyente. Sirve a todos los que están a su alrededor, porque tiene un buen concepto de Dios, tiene un buen concepto de sí mismo y tiene un buen concepto de los demás. Amén, hermanos. Pilas con esto: la salvación determina obedecer fielmente a Dios en todo lo que pida. Es una fe que está dispuesta a levantar el
cuchillo y decir: Señor, tú me lo diste, pero estoy dispuesto a entregártelo porque yo sé que tú vives y que tienes poder para levantarlo nuevamente entre los muertos. ¿Qué cosas nos pide Dios en nosotros? ¿Qué cosas nos pide Dios en esta nueva vida? Y que muchas veces no estamos dispuestos a entregar. Esa hospitalidad, esa comodidad que muchas veces vivimos en las iglesias, comodidad en la cual nos convertimos simple y llanamente en asistentes, mas no una fe dinámica, una fe que está dispuesta a obedecer para ir por el otro y predicar el evangelio a toda criatura, anunciando el genuino y verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso implica que hay una fe dinámica, una fe que actúa, una fe que primero se siente en esa salvación y el fuego por la vida y por las almas, por el otro. Yo ya soy salvo, amén, hermano, gloria a Dios, pero hay que ir por otro. Hay que ir por uno más. ¿Quién lo cree? Amén. Uno más. Si no hubiera sido así hace 20 años, ¿dónde estaría yo? Hospitalario. En este primer punto nace el amor cristiano a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Gallo practicó la hospitalidad no solo para beneficiar a quienes lo conocían, a los de su casa, a los de su congregación, a los del grupo de vida, sino también a quienes no conocían. Hombres y mujeres que predicaban el evangelio, hombres del reino, hombres itinerantes que llevaban un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Y el mundo siempre está en oscuridad y en aflicción, y el mundo siempre va a necesitar un mensaje, y es la buena noticia del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Dios no es ajeno a tu necesidad. Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Dios vive, Dios reina. Y Gallo estaba atendiendo a aquellos que no conocían, pero cuando llegaban a su casa era como si fueran ¿qué? Íntimos. Un mismo Padre, una misma fe, un mismo bautizo, hijos de Dios. ¿Cuántas personas hemos conocido a lo largo de este peregrinaje? Que vamos a una iglesia haciendo misiones, conociendo personas en el camino que hacen la obra de Dios, que viven el reino de Dios, pastores, siervos, diáconos, gente que es del reino y que no la conocemos, pero que cuando los conocemos, Dios coloca el sentir, coloca el hacer como el querer por su buena voluntad para decirle: hermano, vamos a almorzar. Hermano, miren este detalle. Hermano, ¿qué es en mi casa? Una iglesia primitiva que está fundamentada en el amor de Jesús, como lo dicen Hechos, cuando todo lo tenían ¿en qué? En común. Somos un cuerpo, un organismo vivo, somos una iglesia y tenemos que sentir el dolor del otro, pero también gozarnos con la obra, que la obra de la iglesia. Este mes es el mes de la alianza. Este mes es de la Alianza Cristiana y Misionera de Colombia, y en cada iglesia se celebra la misión de Cristo, la misión de personas que han consagrado su vida en obediencia fielmente. Gallo extendía su hospitalidad. Gallo veía sus peregrinajes, esas personas que venían, que no es como ahorita, sino que venimos en carro o en algún transporte, no, de días, de viaje, de sus pies, de estar cansados, con hambre, con dolor, con persecución, un contexto de persecución. Juan escribe en un contexto de persecución. Y es una historia donde llegamos a ese hospital, a ese lugar de refugio, a ese lugar de consuelo, a ese lugar de esperanza. Extendía su hospitalidad, ese hombre de testimonio por su amor, un hombre que mereció estima por su vida y su conducta cristiana, una fe activa, una fe dinámica, un hijo de Dios. Un hijo que no le importa desacomodarse, un hijo que no le importa quitarse el pan y decir: bienvenido, hermano, vamos a hacer grupo de vida, vamos a compartir la palabra, vamos a ir a visitar a los que están enfermos,
el hermano Henry, que cada uno de nosotros, gente que ha consagrado su vida para ir y dar testimonio de Cristo y del reino. Amén, hermanos. Miren lo que chévere me gusta, dice, por su vida y su conducta cristiana. 4 veces Gallo llamado amado en esta carta, miembro de la iglesia en Asia Menor, a quien dice Juan, amo en la verdad, sin mentiras, sin máscaras, sin engaños. Realmente, cuando Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Algo que verdaderamente haya un ósculo santo entre nosotros. Seamos unidos a pesar de que haya un mundo y una nación polarizada. Nos une Cristo. Nos une Cristo. Nos une su reino. Nos une su amor, su gracia. Somos iguales delante de la cruz de Cristo. No permitamos que nos divida el enemigo. No permitamos ver al otro como un enemigo. No lo permitamos. No permitamos que la sanidad y la libertad que ha llegado a nuestras vidas, ese poder y esa vida, sea anulado simplemente por el yo. ¿Qué nos hace uno en el amor? Jesús. Amamos a Jesús. Si Jesús llegara hoy y como a Pedro le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y yo creo que tú tendrás que responder esa pregunta delante de Dios en esta mañana. Si estás amando al mundo y sus deleites, o estás amando a Cristo más que cualquier cosa en el mundo. Si realmente tenemos esa hospitalidad, tomaremos la iniciativa para amar al prójimo. ¿Me amas? Miren lo interesante. Ser hospitalario, ¿qué indica? Que primero fuimos refugiados. Ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. Ciudades que estaban estipuladas para aquellos que cometían un homicidio sin culpa, que cometían alguna falta grave. Y había caminos que tenían que ser allanados y ciudades que tenían que ser señalizadas, porque el vengador de la sangre iría a matarlos. Y esas ciudades de refugio, la gente tenía que ser hospitalaria, recibirlos, darle comida, darle hospedaje. Porque fuimos forasteros, porque eran personas que necesitaban ser guardadas su vida. Fuimos refugiados, guardados, atendidos, protegidos, alimentados. Encontramos descanso, encontramos renovación, encontramos que estábamos cansados en el mundo. ¿Usted no está cansado del mundo? Cuando usted entienda el dolor de la gente que vive en el mundo, si con Cristo es duro, ¿cómo será sin Cristo la vida? Yo no me imagino la vida sin Cristo. Yo no me imagino mi vida sin Cristo. Yo no me imagino cómo sería mi vida, cómo sería la vida de mi esposa, la vida de mi hijo. Y entiendo muy bien que la palabra de Dios dice que separado de Él nada puede hacer. Usted y yo sabemos quiénes somos. Usted y yo sabemos quiénes somos sin Cristo. Y en esta mañana tiene que haber arrepentimiento en su vida, de tal manera que el reino se establezca. ¿En dónde? En su casa, en su trabajo. Que realmente demos testimonio, porque nosotros mismos recibimos ciudad de refugio. Recibimos consuelo, recibimos descanso, renovación física, emocional y espiritual. Miren lo que dice el versículo 6. Dice ahí en 3 de Juan 6, los cuales ha dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y en esta pregunta, ¿qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué dice tu esposa de ti? ¿Qué dice tu familia de quién eres tú? Si te conduces fielmente, si vives una vida dinámica, una fe activa, una fe poderosa, que tiene protección, que tiene provisión y que tiene propósito. Una familia donde el reino de Dios se establece. ¿Cuál era la reputación de Gallo? Hospitalidad y bondad, evidencias de su obediencia al amor de Jesús. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, su misión.
Hospitalarios debemos ser en 3 direcciones. En la dirección de Dios, ministramos y servimos a Dios, ministramos y servimos a los creyentes, y ministramos y servimos a quienes, a los no creyentes. 3 direcciones servimos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que a servir. Y tú y yo somos llamados a servir dentro del cuerpo. Nuestro hogar tiene que convertirse en un lugar de refugio, un lugar de hospital, un lugar hospitalario, un lugar de amor, un lugar de paz. Mi reino, mi reina, porque Cristo reina. Amén. Dios nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que hizo. Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hospitalarios. Efesios capítulo 6, versículo 1. Pilas con esto, familia. Orientaciones y aplicaciones prácticas de una fe que demuestra la hospitalidad, porque fue paciente, fue un enfermo, fue alguien que entró en cuidados intensivos al hospital. Estábamos muertos y recibimos vida a través del Espíritu Santo de Dios, que nos hizo unas nuevas criaturas, que tuvo que hacer porque estábamos muertos. Y en Efesios capítulo 2, Efesios 6, versículo 1 dice: hijitos, obedeced a quién, en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué es justo? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya como bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a ¿quién? A Cristo. Versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y a quién, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. El hospital, ¿para quién es? Para todos. He venido a traer sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Es Él el que ha venido a eso. No olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Eso dice Hebreos 13:2. Y no solamente eso. La hospitalidad del reino de Dios no depende solamente de la amistad o de la conveniencia, sino del amor de Cristo y por Cristo. Hemos recibido medicina, hemos recibido tratamiento, hemos recibido sanidad, hemos recibido libertad. Es nuestro deber, porque de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Y es nuestra responsabilidad, es nuestro consuelo, es nuestra misión misionera, es la misión que tú tienes de ir por uno más. 2, hospitalidad que apoya la obra de Dios. Esa hospitalidad que se fundamenta en la obra de Cristo, por el amor de Cristo, y ahora apoya la obra de Dios. Al recibir a los predicadores, Gallo, su familia, sus hijos, que veían la fidelidad de su papá, la integridad de su papá, el amor de su papá, el cariño de su papá, ver un ejemplo y cómo a través del ejemplo podemos aprender y enseñarle a otros que siempre hay que desacomodarnos para que otros prosigan con la meta del poder del Evangelio, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo.
recibiendo esa expansión del Evangelio del Reino. Versículo 8, ahí, de Juan 3. Mira lo que dice. Nosotros pues debemos que acoger a tales personas para que ¿qué? Cooperemos. ¿Con qué? Con la verdad. Estamos para ayudarnos unos a otros. Me gozo en lo que hacen. Me gozo. Nos gozamos en la obra misionera. Nos gozamos en ver vidas transformadas a través del poder del Evangelio, porque no nos avergonzamos del poder del Evangelio, porque es poder de quién, de Dios, para la salvación. ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo? Si no alguien no le hubiera predicado a mi mamá o le hubiera invitado a decir, ven, conoce el hospital, ven, conoce el lugar donde no hay juzgamientos, señalamientos y condenamientos. Porque ¿quién acusará a los hijos de Dios? Si Cristo es el que justificó. Cristo es el Redentor, el único juez justo que está sentado a la diestra de Dios Padre y que juzgará vivos y muertos. Necesitamos entender que muchas veces somos prontos para hablar y hablar cosas que no edifican al cuerpo de Cristo. Pilas con esto. Cada uno de nosotros como creyentes podemos ser colaboradores de la obra. Podemos ser empáticos con la necesidad del otro. Creyentes que podemos predicar la palabra sirviendo a otros. Y aquí yo había colocado la canasta de amor. Mi hermana Luz, ¿me la traes, por favor? Y hay cosas tan sencillas que a veces queremos hacer grandes obras misioneras. Y vamos a África, y vamos a Nueva Guinea, y vamos a no sé a dónde. Venga, comencemos a aplicar lo práctico. Comencemos a ser sencillos en que su casa sea realmente un hospital donde usted se convierte en un paramédico de sus hijos, donde usted se convierte en aquel que tiene medicina, que es la palabra de Dios, para ministrar a su esposo, para ministrar a su esposa, para ministrar a los vecinos y decirle: Cristo reina, Cristo salva, Cristo nuestro sanador y Cristo nuestro rey que viene. Amén. Es hermoso, es genial, porque podemos ahora ser embajadores del reino. Y es embajador del reino. Colosenses 1:10 dice la palabra. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una obra que es misionera, una obra que siente el dolor y la compasión de otro. Tercer y último punto, esa hospitalidad que refleja el carácter de Cristo. Esa hospitalidad de verte hoy, mi hermano. Qué rico verte aquí. Qué chévere verlos a todos, mirarlos a los ojos. Qué rico poderles dar un abrazo, una mano y decirles: bienvenido, bienvenido. Qué rico verte, qué rico que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Qué rico ver la EFI hoy. Qué rico ver la membresía, qué rico ver Doctrinas 2, de grupos de vida, ver hoy la gente dispuesta a las 8 de la mañana para llegar y conocer la verdad y comenzar a fundamentar su vida en la fe cristiana para poder dar fruto. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, dice el Señor, para que vayáis y que llevéis fruto, esa hospitalidad. Y aquí hay textos básicos. Mateo 25:34, rápidamente. Mateo 25:34 dice la palabra: entonces el rey dirá a los de su derecha. Mateo 25:34. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de qué? De comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Cuando aplicamos la hospitalidad,
reflejamos el corazón de aquel que nos tendió la mano cuando éramos unos miserables, muertos en delitos y en pecados. Ese carácter, ser hospitalario, no se limita a ofrecer una habitación o un pan con chocolate. Eso no se limita a eso. También implica que recibir con amor a los visitantes de la iglesia. ¿Qué no significa? Acompañar a quienes llegan por primera vez. Es que todo es el pastor. Es que allá no hay líderes. Es que no hay comité de bienvenida. Hermanito, eso usted llamaba a hacerlo. Hagámoslo todos, porque esto es de todos. Todos somos colaboradores de la obra de Cristo. Todos somos un solo cuerpo. Tenemos que sentir el dolor del otro que llega a un hospital. Y no podemos ser indolentes como aquel médico que ni siquiera mira, como la enfermera que ni siquiera tiene conciencia de qué paciente está ahí, si es un hombre o una mujer, lo que sea, si le hace ese triage. Ah, no, no. Aquí está para ser sinceros y para decir que le duele, qué hay que hacer, cómo sería. Sentir ese dolor del otro reflejando el carácter de Cristo. Y eso me encanta. Compartir tiempo. Y se lo digo con todo mi corazón, iglesia, como el pastor asistente de esta iglesia. Hace una semana terminé materias Gloria al Señor Jesucristo. Terminamos 10º semestre. Y creo que mi anhelo y mi deseo es tener más tiempo para poderme sentar con uno y con otro y decirle ¿qué hay que hacer? ¿Qué le duele? ¿Qué le pasó? ¿En qué te puedo servir? ¿Usted lo hace? Dios nos llama a eso. Dios nos llama a ser hospitalarios con nuestra esposa, con nuestros hijos. Predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Comencemos por su casa, ¿no? Comience por su esposa. Comience por su esposa. Comience a atender y ser misericordioso. Hoy tengo que valorar el trabajo y la obra de mi esposa. Cuando estaba haciendo la palabra, yo decía, gracias Dios por la esposa que tengo. Y tengo una palabra y una expresión acá que yo quiero que usted copie y es: ¿cuál es el bien que hago que no se nota? ¿Cuál es el bien que usted hace que no se nota? ¿Cuál es el bien que usted hace que no busca aplausos ni retribuciones de hombres, sino que lo hace por amor a Cristo? ¿Cuál es el bien que usted hace que no se nota? Aquello que da testimonio, algo que marca la diferencia en un mundo donde todo el mundo está muerto en delitos y pecados y es egoísta. Donde simple y llanamente quiero hacer cosas para hacerme ver y no porque lo hago para el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el bien que usted hace que no se nota? Y cuando me hicieron esa pregunta, yo respondí con esto: el bien que hago que no se nota es que yo quiero vivir en integridad. La integridad es lo que yo soy cuando nadie me ve. Porque yo entiendo muy bien la responsabilidad que tuvo Dios conmigo de sacarme, de rescatarme, de sanarme y de que me recibió en el lugar de refugio y en el hospital. Y hoy me coloca como un paramédico, como un enfermero, y tengo que vivir una vida que viva en integridad por amor a ustedes, para dar testimonio de fidelidad y de amor, para que no haya nada que sea reprensible en su vida y en mi vida. Yo le pido a Dios que nos guarde y que nos ayude y que no nos deje caer en tentación, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo quiero vivir en integridad, porque es el bien que sostendrá la vida de mi esposa, de mi hogar durante 16 años y la vida de mi hijo, y poderlos mirar a ustedes delante de Dios y decirles: quiero vivir en santidad, quiero vivir en obediencia y quiero vivir como una antorcha que hasta el último minuto se consuma mi vida por amor a otro, por amor a aquellos que el Señor está llamando a su hospital. Unámonos, hagamos las cosas para el reino de Dios. Dice la palabra, la hospitalidad bíblica es abrir el corazón, abrir el hogar, los recursos,
para que otros experimenten el amor de Cristo. Gallo fue reconocido por Juan, no por sus riquezas, no por sus cargos, no por sus talentos, no por sus dones, sino porque su vida demostraba una fe práctica, una fe hospitalaria, una fe que era una evidencia visible de lo que caminaba y andaba en la verdad, porque vivía el reflejo y el amor del carácter cristiano. Es momento de decidir a quién va a servir usted. Mire lo que dice la palabra en Lucas, capítulo 10, rápidamente, Lucas capítulo 10. Si ustedes me regalan 5 minutos, quiero cerrar con esta idea y con esto que el Señor tiene para ustedes y para mí, que le dio con tanto cariño. Lucas capítulo 10, versículo 25, dice la palabra: he aquí el intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién va a hablar así? ¿Quién va a hablar así? ¿Quién va a decir eso? Jesús. Todo lo que usted haga y yo haga, todo vaso de agua, toda hospitalidad, todo bien que haga con otro, no se preocupe, el Señor no es deudor de nadie. El Señor no es deudor de nadie, porque se lo estamos haciendo ¿a quién? A Él. Miren lo que dice. Dice: y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniéndose en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ¿qué? Ve tú y a ti mismo. Una fe activa, una fe que se desacomoda. ¿Quién es el prójimo? El amor verdadero se muestra con acciones. El recibir al enfermo, el recibir al que ha pecado, el que ha caído, el que necesita misericordia, el que necesita ser consolidado para no volver atrás, el que necesita entender el reino de tal manera que su vida sea transformada y pueda ser fiel y pueda ser un cristiano maduro y fortalecido para llevar a otros hacia la verdad. Amén. Un samaritano es el reflejo del carácter del reino. Se detuvo, atendió sus heridas, se hizo responsable. Cuide su familia, cuide su esposa, cuide sus hijos, cuide sus hermanos, cuide, porque somos administradores de una gracia divina. Ore por ellos, cuídelos, no nos distraigamos.
disfrutemos la vida en abundancia que Dios da a través de que este hospital se establezca y encontremos medicina. Seamos colaboradores de Dios, seamos colaboradores de la obra de Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Ustedes me permiten 2 minutos? Llevamos 9 minutos de más, pero quiero invitarles a un pasaje para cerrar esto. Segunda de Samuel 4:4, Segunda de Samuel 9, Segunda de Samuel 9. Pilas con esto, pilas con esto. Segunda de Samuel 9, desde el 1. Por favor, coloque sus ojos en esa palabra. Ya hay paz, ya no hay guerra. David reina, hay paz, hay seguridad. Ya los enemigos están derrotados, está el reinado establecido, todo está bien. Y allí hay un sentir en el corazón de David y dice, versículo 9, uno dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo qué cosa? Misericordia por amor de Jonatán. ¿Ha quedado alguien? ¿Hay alguien para servirle? Cuídalo. Miren lo que dice. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba como Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga misericordia de Dios? Siba respondió al rey, ¿qué dice? Vamos juntos, familia. ¿Aún ha quedado qué? Un hijo de Jonatán, lisiado en los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Daniel. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Lo de Bar. No se le escape esa palabra. Pilas con eso. Entonces envió el rey David, le trajo de la casa de Maquir, hijo de Daniel. ¿De dónde? De lo de Bar. Sigan conmigo. Léalo alguien. Duro, papi, duro, con ganas. ¿Qué dice? Se mostró reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, no tengas miedo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en donde, en mi mesa. Y él inclinándose dijo, mire cómo estaba la vida de Mefiboset, cómo estaba emocionalmente, cómo estaba espiritualmente, cómo estaba. Mire cómo respondió, ¿quién es tu siervo para que mires a un qué? Perro muerto como yo. Entonces el rey llamó a Siba, sierva de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa y todo lo que he dado al hijo te lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre ¿dónde? En mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará. Tu siervo, Mefiboset, dijo el rey, comerán ¿dónde? En mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo que pequeño. Mefiboset, lisiado en lo de Bar, tenía un hijo pequeño que se llamaba ¿cómo? Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado ¿cómo? De ambos pies. Lo de Bar. No cosa, lugar sin pasto, tierra estéril, no hay nada, no de Bar, nada, un desierto físico, una tierra seca, una tierra sin pasto, una tierra estéril.
estéril, una tierra sin fruto. Nadie quería vivir en Lodebar. Nadie quería vivir allí. Escondido Mefiboset, exiliado, olvidado, desolación en lugar de vida. A los 5 años fue asesinado su padre y fue asesinado su abuelo. Y esta empleada, esta nodriza, sale al trote corriendo y se le cae Mefiboset y el niño termina lisiado de sus pies y termina viviendo en Lodebar. Cuando David llamó a Mefiboset, tiene aproximadamente entre 20 y 30 años. Y es un hombre que está lisiado física, emocional y espiritualmente. Necesitaba ser llamado por el rey. Un cambio de vida. Lodebar, tenemos la imagen, mi amor. Lodebar, basurero, donde queman las llantas. Tenemos un caño cerca. Tenemos personas que pasan diariamente por este lugar. Hay un sueño grande aquí que Dios nos ha dado. Pero estamos esperando que sea Dios abriendo esa puerta y nos ayude a hacerlo. Y a consolidar el poder atender a otros que están en el Lodebar, que están en el desierto físico, que están en el desierto emocional. Ese desierto físico, una tierra seca, sin pasto, estéril, donde nadie quiere estar allí. Ese desierto emocional, esos enfermos que están abandonados en dolor, en pobreza, lisiados, paralíticos, sin esperanza, sin fruto, sin valor, sin nadie que les tienda la mano en caridad. Un desierto espiritual, un lugar del no. No está la presencia de Dios. No hay palabra, no hay propósito, no hay vida. Lo sacó del basurero, de una tierra estéril, y lo sentó a comer a la mesa del rey. ¿Qué tal si usted y yo invitamos a otros y somos esos samaritanos y los invitamos al banquete del rey? Porque en la mesa del rey todos somos absolutamente iguales. Amén. A lo que se ve bien. Tenemos la imagen, mi amor. Yo se la envié a Johancito.